y le damos la bienvenida aquí a los periodistas, a Germán Martínez Cázares. Gracias por estar aquí, senador, con nosotros una vez más. Al contrario, Alejandro, muy buenas tardes. Álvaro, muy buenas tardes. Gracias a Sin embargo. Al contrario, senador, gracias. Muchas gracias. Invitamos a Germán Martínez Cázares no solamente por su condición de senador, sino porque también él es, como abogado, un experto en lo que está pasando en el Poder Judicial y de manera particular en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y él, junto con otros dos senadores, presentó una iniciativa en 2019 para dejar sin efecto la ampliación del periodo de 4 magistrados electorales electos en 2012 y que enseguida prácticamente les ampliaron su gestión, y también, por supuesto, sobre la crisis que está viviendo el Tribunal Electoral. Así es que, senador Martínez Cázares, gracias por la oportunidad, y comenzaría yo por preguntarle qué diablos está pasando con este tribunal que ha sido inestable desde siempre, pero particular en esta integración actual. Bueno, Álvaro, sí, muchas gracias. Reitero el agradecimiento y el tribunal está pasando por una crisis porque muchas manos quieren actuar en el tribunal. Hay factores externos en ese tribunal que quieren incidir en las resoluciones. Es un tribunal constitucional, un tribunal, como le dicen los abogados, terminal. Ahí terminan los conflictos. Ningún tribunal de los estados de la República, de los 32 estados de la República, termina con los conflictos. En cambio, en el Tribunal Electoral es el árbitro final, incluso revisa las decisiones del INE. Es demasiado poder el que tiene este tribunal. Nuestro sistema de defensa constitucional está autorizado, está confiado a la Corte, por un lado, y por el otro lado tenemos otro tribunal constitucional que es ese tribunal electoral para los partidos políticos, para los ciudadanos a los que se les ha violado un derecho, e incluso es un tribunal laboral para los trabajadores del INE y del propio tribunal electoral. Así es que es mucho poder, y era una buena idea escalonar la sucesión de los magistrados, que fueran yéndose por partes, por tramos de mandato, y se fuera renovando el tribunal. Así estaba diseñado, precisamente por el poder que tienen, para que no se hagan cotos de poder en un plazo de tiempo. Pero al mismo tiempo, valga la redundancia, el tribunal tiene que tener unos principios constitucionales que son los de imparcialidad, independencia y profesionalismo, que yo en algunos magistrados no veo, y en algunos otros pues hay que evaluarle su desempeño, como ellos mismos dicen. Y sí, efectivamente, yo presenté, junto con el ahora gobernador electo de Sinaloa, una iniciativa con el senador Rubén Rocha entonces, y con el alcalde electo, aquí la tengo en la mano, el alcalde electo de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, una iniciativa porque se les amplió el plazo a 4 magistrados, y hay que hacer un poco de memoria. Aquí la tengo en la mano, a José Luis Vargas, a Indalfer Infante, a Felipe Fuentes y a Reyes Rodríguez. Esta iniciativa que se presentó en la Cámara de Senadores triunfó ahí, se les amplió el mandato indebidamente, según yo, y rindieron protesta dos veces. Esta iniciativa sí la presentaron Emilio Gamboa, Fernando Herrera, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, Carlos Alberto Puente, Fernando Yunes, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica de la Peña.
y en vía, se llama así, lo dicen los abogados, en vía de acción de inconstitucionalidad, Andrés Manuel López Obrador presentó la demanda ante la Corte y debo decir los nombres de quienes estuvieron en contra de ampliar el mandato, pero perdieron. El ministro Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro Cosío, el ministro González Salas, el ministro Saldívar y la ministra Piña. Ellos votaron por no ampliarles el mandato a los magistrados porque no rindieran propuesta 2 veces. Entonces, yo creo que esa decisión, pues, fue un privilegio, fue indebida, creo yo. No se le debe ampliar a nadie su mandato. Recuerden la ampliación de mandato al gobernador de Baja California. Recuerden la ampliación de mandato a Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, perdónenme. Y creo que no es buena idea ampliar los mandatos, ni siquiera tampoco al presidente de la Corte, que ya él mismo zanjó ese problema. Le pregunto al senador, pero también le pregunto al abogado. Estamos frente a un cuerpo que ha perdido toda legitimidad. El presidente dice, ya no les tengo confianza. Eso dice de los magistrados. Y pues bueno, es pública la relación que tienen varios ellos con grupos políticos muy específicos. Pues bueno, esto se la deben al PRI y a lo que le queda del PRD o a los chuchos, cuando Barbosa era parte de ese club. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer con ese cuerpo venido a menos, caído en el desprestigio? O que siempre ha estado en el desprestigio, pero hasta ahora está sintiendo la lumbre. ¿Qué hacer? Bueno, la verdad, la respuesta es un tanto difícil, un tanto compleja, porque precisamente lo que hay que hacer, y tienes toda la razón, Alejandro, es buscar fortalecer la confianza de un árbitro. Es un árbitro, y sí está perdida parte de esa confianza. Y yo lo dije desde el principio, porque le quieren meter la mano fuerzas externas a los jugadores, porque le quieren meter la mano a la hora de decidir, porque quieren atacar, digamos, su imparcialidad o su independencia. Vale la pena quizá decir que la independencia y la imparcialidad no son la misma. La imparcialidad es frente a los actores, frente al litigio. Ellos tienen derecho a ir al tribunal a presionar, a litigar, a pretender una resolución a su favor. La imparcialidad está en la actitud del juez frente a las dos partes, que no reciba los alegatos de mejor manera o de distinta manera que a la otra parte. La independencia tiene que ver con que el juez tenga la seguridad de un buen salario, que sea justo, que sea racional, y que sea suficiente para su familia, que no ande buscando en otro lugar cómo acabalarse. Y segundo, que se mantenga en el cargo durante el tiempo, ese es lo importante, que se mantenga en el cargo durante el tiempo que dice la Constitución. Tiene razón en que la legitimidad está dañada, y está dañada porque los partidos hicieron un diseño de manera atípico. Una de las anomalías que tú me preguntas cómo hacerle, pues es recuperar la confianza llevándole el organismo que vigila a todos los jueces, que es el Consejo de la Judicatura, que es un órgano muy importante y muy poderoso en el Poder Judicial. Pues hay una excepción, que es el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral no le rinde cuentas directas al Consejo de la Judicatura como lo hacen los magistrados o los jueces. Yo creo que perdimos, debo decirlo con toda sinceridad, perdimos una gran oportunidad en la reforma electoral pasada, en la reforma judicial pasada, porque no se tocó
ni la justicia local, ni al Tribunal Electoral. Y el diseño es de desconfianza, o el diseño da apertura a que manos externas le metan la mano al tribunal. Yo estaría más tranquilo con jueces de carrera, plenos, que la carrera judicial los llevara hasta allí, y con un poco de algún examen o alguna decisión de la Corte, y no tanto de los partidos. Y segundo, que no puedan, no están impedidos, deben estar impedidos, que no puedan seguir en la carrera judicial a más, que no puedan ser ministros, por ejemplo. Muchos quieren quedar bien con el poder político para luego ser ministros, y eso pues no está bien tampoco. Son órgano terminal, ahí termina también su carrera. Ese debe ser un cargo de honor para quizá el mayor edad, quizá incluso algunos magistrados cerca de jubilarse, no sé. Yo creo que podemos generarle confianza al tribunal, y ya ahorita este periodo de transición, que Reyes Rodríguez haya renunciado, es una buena posición. Que haya una transición es una buena posición, y la verdad que Vargas también haya renunciado, que está imputado por un juez de control y por la propia fiscalía, es una buena decisión. Que se hagan a un lado, y que después de resueltos los procesos electorales que están en curso, pues entonces se nombre a un presidente avalado por los 7, ya sea a favor o en contra, que estén los 7 presentes, y que gane el que tenga más votos. La fregadera es que siguen siendo los mismos 7. El problema es que, independientemente de quién presida la sala superior del Tribunal Electoral, siguen siendo los mismos 7, y los 7 tienen sus asegúnes. Tú dices, senador Germán Martínez Cázares, que lo deseable es que sean magistrados electorales de carrera en el Poder Judicial. Bueno, el actual presidente interino, que ya fue presidente también de la Sala Superior, Barrera, viene del Poder Judicial, y el personaje, por ejemplo, tiene una colección de autos antiguos y los restaura, no de su bolsillo, sino de los recursos públicos del Tribunal Electoral. Cada uno, si uno le busca, tiene lo suyo. Reyes Rodríguez Mondragón, es del grupo de Felipe Calderón, tú lo conoces desde entonces. Vargas viene del propio grupo de Felipe Calderón, con Juan Molinar y Santiago Krill, y bueno, Krill no es de Calderón, pero si uno le rasca, todos tienen patrocinadores, Germán. ¿No deben irse todos? O le rascan al dinero. Ese es el problema, que todos tienen patrocinadores. No voy a negarte la premisa de la pregunta. Es cuando yo me refiero a manos externas. Si hubiera prosperado la iniciativa del gobernador electo Rocha y del presidente electo de Ciudad Juárez y la mía, ya se hubieran ido 2. Ya no hubieran sido los mismos 7. Ya se hubieran ido 2. Vargas e Indalfer. Y ya estarían por irse también Reyes y el propio Felipe. Bueno, entonces ya la renovación tan abrupta que es nombrar a 7, eso luego es un botín que se reparte en todos los partidos, y eso no está bien. Por eso está bien lo del escalonamiento. Lo que no estuvo bien fue que le dieron un copete a los magistrados. No, yo creo que sí es necesaria, la verdad, con Álvaro, con toda sinceridad, sí es necesaria una reforma que racionalice el gasto. Te voy a decir 2 ejemplos. La visitaduría tiene una visitaduría que visita para ver el desempeño el Poder Judicial, y tiene otra visitaduría el Tribunal Electoral. Tiene un archivo de sus precedentes y jurisprudencia el Poder Judicial, y tiene otro archivo
de sus precedentes, otro archivo de jurisprudencia, el Tribunal Electoral. Un centro de capacitación tiene el Poder Judicial y otro centro de capacitación tiene el Tribunal Electoral. Y todos esos cargos que estoy mencionando, todos esos cargos son burocracia, son un botín por el que luego se están peleando los magistrados. Eso de arreglar los coches no me consta, pero lo acepto viniendo de ti, que eres un periodista serio, pero esos privilegios son absolutamente ciertos y luego eso es lo que genera peleas entre ellos. El celular, el coche, la secretaria y los centros de capacitación, la tiendita. Mira, Álvaro, la tiendita del tribunal, la cafetería, en alguna de mis épocas en el otro partido, era una pelea y era una prebenda del presidente en turno. Ahorita no lo es, debo decirlo. Pero ahí donde se compraban las tortas y el café y eso, le correspondía al presidente en turno. Pues eso no debe ser. Eso no debe ser. ¿Cómo es posible eso, senador? La tiendita. Te lo estoy diciendo. Y no, eso fue en el pasado, lo acabo de decir, en otra época. Ahorita no, ahorita se pelean el centro de capacitación, se pelean la coordinación de comunicación social, se pelean puestos burocráticos. Eso no está bien. Sí debemos meter a racionalizar el presupuesto, el gasto del Tribunal Electoral, sinceramente, y a que haya sobre él un órgano de vigilancia como lo es el Consejo de la Judicatura, como lo tienen los magistrados de la justicia ordinaria, digamos, y que no sean una excepción, que no sean un órgano atípico y que los someta el Consejo de la Judicatura. Yo lo intenté en la reforma judicial pasada, que se reformó la Constitución y se dijo que no, que se iba a politizar mucho la reforma judicial y no se le metió mano al Tribunal Electoral. Entonces, yo creo que hay que asumir como un error no haber impulsado esta iniciativa, hay que asumirlo como un error en el pasado y hay que afrontar que se debe reformar el diseño del Tribunal Electoral para que, como dice Páez, haya más confianza, más legitimidad se le llama, es la palabra correcta. No solo un tribunal legal, sino un tribunal legítimo. Legítimo. Senador, dos cosas que son importantes, que quedan como abiertas y me gustaría preguntarle directamente. La primera es, ¿a qué grupos políticos le responde este tribunal? No importa que ya nos vamos a imaginar nosotros cuáles son los magistrados, pero ¿a qué grupos políticos en particular responde este tribunal? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿por qué no pasó la iniciativa? ¿En dónde se atoró? Son dos muy buenas preguntas. La verdad, responden a los partidos y pueden responder legítimamente a los partidos en los asuntos puntuales que les plantean. En los litigios, pues por supuesto que los partidos tienen interés en que se les resuelva. Por eso yo opino que los debería elegir la Corte, la Suprema Corte de Justicia, y no los partidos políticos representados en el Senado o en la Cámara de Diputados. Y por eso yo opino que deben ser los de un alto estándar de calidad de carrera judicial. Y por eso también opino que se les debe pagar bien y que deben estar mucho tiempo en su cargo, ser inamovibles y al mismo tiempo que haya ese renuevo escalonado. ¿Y a qué otros grupos responden? Pues sí hay tentación de algunos funcionarios, de algunos funcionarios que tienen que ver con el jurídico, que tienen que ver con las relaciones de las leyes y los jurídico de la presidencia, debo decirlo, o jurídico de alguna secretaría que tienen relación con ellos. Eso es indebido. ¿Por qué no prosperó? Yo, con toda sinceridad, ustedes lo saben, no los voy a engañar,
Yo soy un senador obrero, yo no soy un senador de los de la burbuja. Nosotros hicimos esta iniciativa, otros son los encargados de impulsarla y yo no soy de los grandes que están ahí de la burbuja. Yo creo que esta es una pregunta más bien para la Junta de Coordinación, para los coordinadores. Yo lamento mucho que se haya archivado nuestra iniciativa y prometo que le preguntaré al senador Monreal qué pasó con ella, pero la verdad es que esto escapa a mi conocimiento del impulso procesal, porque no tuvo el impulso procesal debido esta iniciativa. No es un secreto que yo soy, que yo no estoy en los órganos de decisión donde se confecciona el orden del día o donde se empujan los temas adelante. He presentado otras iniciativas que también ha sido difícil que jalen, como la del outsourcing o como las otras de las que ya tuvimos oportunidad de platicar con ustedes, pero ahí van. Yo no espero participar en una reforma al Tribunal Electoral, sí, sin duda. Te reitero la pregunta de Alejandro, senador Germán Martínez Cázares. Las manos que están metidas en el tribunal, sí, los partidos, pero también personajes. Reyes Rodríguez Mondragón es Felipe Calderón y seguramente están metidas las manos, se ha dicho, del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, por ejemplo. Yo lo dije, no tengo empacho en ratificarlo, o sea, que hay tentaciones, no me consta, yo dije tentaciones de entrar ahí, y efectivamente, el pasado de alguno de ellos o de todos, pues debe pesar. Sí, los conozco a los 7, conozco a los 7, algunos los puso el PRI, entonces se habla de Emilio Gamboa, que es el que hizo la ampliación. Yo creo que por eso debe renovarse la integración de este tribunal. Ahora, también depende de la actitud de ellos. A mí me pareció correcto que si el presidente me refiero a Vargas, para decirlo con toda claridad, si el presidente ya no es el líder de ellos, ya les llama manada, pues me pareció correcta la actitud de la mayoría, de 5, de 7, de no dejarse y ponerle un hasta aquí a un presidente que no supo ser líder de ellos. Son pares, no son sus empleados, no trabajan para el presidente solo ordena el trabajo, pero vale el mismo voto. Entonces, también se necesita una actitud, un coraje cívico de parte de los magistrados, tanto de la justicia ordinaria como de los ministros o como de los magistrados electorales, para no dejarse presionar por el consejero jurídico de la presidencia, llámese Julio Scherer o llámese Castillejos, que Dios guarde el hora, que vuelva otra vez, pero una gente así, pero o llámese como se llame, el consejero jurídico que se entromete en esto. Yo sí creo que también tiene que ver con el valor cívico personal de quienes ostenta un cargo, dejarse o no presionar. También tiene que ver con eso. A mí me gustó la actitud de los 5, debo decirlo. A mí me gustó la actitud de Reyes y me gustó también, yo he sido un crítico del ministro Saldívar, que se haya metido el ministro Saldívar a tratar de resolver este conflicto, y creo que lo están resolviendo, y por ahora con los mismos. Yo espero que pronto prospere una reforma para que no sea con los mismos y que si algunos generan dudas, pues la resuelvan. Hay quien genera dudas sobre su patrimonio como Vargas, pues que la resuelva en la fiscalía, que la resuelva, que se deslinde. Y hay quien genera dudas sobre sus votos. Hay que ver que no vote contra los precedentes que ha votado. Ahí se votan precedentes que obligan a las futuras decisiones y hay que verificar si cada uno de los magistrados
vota contra sus propios precedentes o contra los precedentes de la mayoría en los casos anteriores que se han resuelto iguales en ese tribunal. Es un tribunal muy raro, es un tribunal que yo, por ejemplo, puedo decirles que se ha metido en asuntos en los que no le competiría. Por ejemplo, se ha metido a repartir presupuesto de los municipios en Michoacán o en Oaxaca para darles una parte del presupuesto de los municipios porque a los pueblos o a las comunidades, a unas comunidades, no a todas, a las comunidades indígenas, no a todas. Eso el Tribunal Electoral no debería hacerlo y lo hace. Sí es un tribunal atípico, sí es un tribunal que requiere una reforma para que genere confianza y no genere estas suspicacias y no se le dé la oportunidad a actores externos a meterse y a los partidos autorizarlos a que sí se metan, pero en los asuntos que plantean, que en los asuntos concretos. El problema es que todo esto pasa por el Senado. Si la ley secundaria de la revocación no pasó en ese Senado con el encargo directo del presidente de México a Ricardo Monreal, no pasó, pues una iniciativa como esta no tiene ninguna urgencia. ¿Cuál urgencia va a tener? Pues se va a atorar ahí cualquier cosa que tenga que ver con que no esté en la agenda de Monreal. Bueno, la verdad, el senador Monreal es un senador poderoso, yo lo respeto, pero sí tienes razón en que si no pasa una ley, pues es más difícil que pase una reforma. Aquí tiene que ser constitucional de la que estamos hablando, una reforma constitucional. Pero también hay que decir que perdimos la oportunidad ya porque venimos de una reforma constitucional. Hay que decirlo claro, con toda claridad. Ahora bien, de la revocación de mandato, yo creo que estamos con el tiempo encima, pero todavía tenemos tiempo para hacerla. Yo he medido los tiempos y para hacer una reforma más o menos para el domingo 20 de marzo que se celebre, el presidente la quiere el 21 de marzo, pues tampoco se puede, pues es lunes, para el 20 de marzo y los plazos que tiene el transitorio, la revocación de mandato tiene transitorios y esos transitorios todavía pueden dar los plazos. Hay transitorios más breves en el decreto constitucional y yo creo que todavía estamos con el tiempo encima, pero todavía podemos sacarla. Y también debo decir algo de la revocación de mandato. Hay que ponerle lana a la celebración de la revocación y ya viene la presentación del presupuesto. Entonces, yo creo que se necesita un poco más de, pues como un poco más de 1,000 millones para celebrar una revocación de mandato en unas 150,000 casillas en todo el país. Entonces, sí es importante el dinero, la ley y la voluntad política para hacerlo. Sí se arrastran los pies de repente en el Poder Legislativo, en las dos cámaras. Estamos viendo al día de hoy unos desafueros que debieron haber sido desde hace tiempo ya celebrados. Sí se arrastran los pies, Alejandro, no lo voy a negar. Pues sí, ya los deberían haber resuelto eso desde hace mucho tiempo. Sí se arrastran los pies, no lo voy a negar, pero todavía tenemos tiempo para sacar adelante la revocación de mandato. Carajo. Excelente. Pues vamos a seguir platicando, senador Germán Martínez Cázares. Gracias por la oportunidad de charlar con el auditorio de los periodistas. Habrá oportunidad después a entrar a otros temas, como nos están pidiendo también aquí, que con Calderón. Vamos a invitarlo para platicar sobre esto y pues por lo pronto, gracias. No, ya, eso está en mi pasado, Álvaro. Vamos a hablar del futuro de este país. Yo quiero un futuro más igual. Yo quiero un México más igual, con menos privilegios y un México en el que haya una opción de verdad por la gente más descartable, por la gente más vulnerable. Con todo gusto hablamos del pasado, del presente o del futuro en tu programa, Álvaro. Alejandro, gracias a los periodistas, Sin Embargo. Estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, senador.